puesto como un 2. Está ahí. Muy bien, pues siguiente invitado va a ser Andrés Díaz Herrero. Muchas gracias por asistir a este simposio. Andrés es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de investigación en el IGME e investigador asociado en el INDEAGUA. Además de su labor investigadora larga, tiene una larga también experiencia como docente en diversos programas de posgrado y en universidades de distintos sitios de España, incluso en la Universidad de Stanford, en su campus de Madrid. Es autor, además, de múltiples libros de divulgación en el área de la geología. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Museo Nacional de Ciencias Naturales por invitarme a este seminario o simposio que espero que sea solo el primero de muchos, y en particular a Luis por invitarme a un acto tan emotivo para mí como es participar en un homenaje para Javier García Guinea, al que luego me referiré. Yo voy a hablarles de otra faceta del homenajeado, que no es la mineralogía o la cristalografía mineralógica, sino la conservación de colecciones históricas y el estudio de colecciones históricas. Para ello les hablaré del presente de una colección muy particular, muy singular, que custodia el Ejército Español. Les hablaré del pasado de esa colección y del futuro de esa colección, pero les hablaré también del libro que acaba de publicar el Ministerio de Defensa sobre la colección, por si están interesados en ampliar los conocimientos y hacer ese agradecimiento especial que les decía. Hablemos por el presente. Si ustedes visitan la Academia de Artillería de Segovia, que es el establecimiento de formación militar superior donde se forman los oficiales del Ejército Español y que está ubicado en la calle de San Francisco, se sorprenderán al entrar en este edificio cuando se encuentran en este precioso claustro gótico plateresco, en una de cuyas esquinas está esa sala cuya puerta ven y que pone Sala de Ciencia y Tecnología. Y más se sorprenderían si entran dentro de la sala y ven que esos muebles de su interior contienen la friolera de 4.200 minerales, rocas y fósiles. No solo los que están expuestos en las vitrinas superiores, sino todas las cajoneras están llenas de infinidad de muestras de minerales, rocas y fósiles. La composición de esa colección inmensa, en un 60% son minerales, en un 25% son rocas, un 7%, casi un 8% son fósiles, y hay otros elementos como fundidos, aleaciones, escorias, incluso maderas, restos biológicos, y que muchos de ellos están sin clasificar. La procedencia, según el poco etiquetado que queda en las muestras, es mayoritariamente de Europa, pero si se fijan, llama la atención la alta proporción de procedencia de América, y ahora verán por qué. A simple vista, en todas esas piezas, por las bandejas que las contienen, por el etiquetado que tienen, se ve que hay varias colecciones distintas amalgamadas o reunidas en ese establecimiento militar. Una es la que hemos llamado colección principal, únicamente porque es la mayoritaria. Otra que está contenida en unas bandejas verdes es a la que hemos llamado colección secundaria. Luego hay una claramente procedente de la Comisión del Mapa Geológico de España, actual Instituto Geológico y Minero de España. Y luego, como les decía, hay colecciones de aleaciones y fundidos. Entonces, lo que cabría preguntarse es qué hace una colección de minerales en una academia de artillería y para qué necesitan los artilleros, los oficiales de artillería, aprender sobre mineralogía. La respuesta es muy fácil, o por lo menos era muy fácil en los siglos anteriores. Los militares eran los responsables de las fábricas, incluso de las minas, con las que se fabricaban las piezas artilleras, los cañones, y también la munición, los obuses y las balas. Por lo tanto, debían saber sobre menas de cobre, menas de estaño, menas de hierro y las combinaciones pues, para hacer cañones de bronce o cañones de hierro. Pero además, ellos también fabricaban sus propias pólvoras y tenían que saber de aquellos componentes minerales con los que se hace la pólvora. Tenían que saber cómo se extraía el azufre, dónde estaban las minas de azufre, y ellos eran los responsables de las minas de azufre y salitre, porque se consideraban estratégicos. Y otros aditivos que se utilizaban en las pólvoras, como el antimonio.
Por lo tanto, ellos sabían perfectamente reconocer los minerales de los que se sacaba el azufre, los distintos tipos de salitres y nitratos y los añadidos o aditivos que echaban a las pólvoras. Pero es que además los artilleros tradicionalmente eran los antiguos ingenieros industriales y por lo tanto muchos de ellos dirigían los altos hornos y las ferrerías y por lo tanto también tenían que saber de menas de hierro y del carbón para fundirlo y fabricar los aceros. Incluso una cosa tan puntual como las famosas piedras de chispa, el uso del sílex para producir la chispa en las pistolas y en los mosquetones, también tenían que saber dónde conseguir ese sílex de calidad suficiente. Pero entonces está bien que tuvieran que saber de todas esas menas metálicas y elementos de la pólvora. ¿Qué hace en la colección elementos como un molar de mamut, una sierra de un pez sierra o fósiles de balanos? Pues la respuesta está en el pasado de esa colección. El pasado de esa colección apenas lo podemos reconstruir con documentos históricos que nos ha costado mucho trabajo encontrar. Pero lo que llama la atención de todas esas piezas es la cantidad de etiquetas que poseen. Etiquetas que en número de una treintena se superponen las unas a las otras, tienen diferente numeración y no todas ellas están en todas las piezas. El estudio de estas etiquetas por parte de un geólogo nos llevó a pensar el empleo de esa superposición de etiquetas una encima de otras para hacer lo que los geólogos hacemos con los estratos en estratigrafía, relaciones de yacencia, colocando en un esquema qué etiquetas están sobre qué otras etiquetas, podemos llegar a saber cuáles son las etiquetas más antiguas y cuáles son las más modernas. ¿Qué etiquetas tienen una clasificación mineral y un orden en la colección y qué etiquetas tienen otras? De esta manera hemos conseguido reconstruir los últimos 2 siglos y medio de esta colección a través del etiquetado, las relaciones de yacencia y la documentación que luego hemos ido encontrando. Lo más antiguo que hay en la academia, perteneciente a la academia, son los restos de los antiguos laboratorios de mixtos y de química que tenía el Real Colegio de Artillería a finales del siglo XVIII. En el siglo XVIII, para fabricar la pólvora, se escribió un manual que se llamaba El arte de fabricar la pólvora, de Morla, y en él decía que en la clase de táctica los artilleros deberían saber la composición de la pólvora y la suerte para que su fuerza sea máxima y sus efectos constantes. Para ello construyeron un laboratorio de química en la década de 1780, cuyos restos ven ahí antes de que fuera demolido hace 20 años. En ese laboratorio de química se tenía todo tipo de instrumental moderno y se fabricó pólvora con distintos componentes, apreciando qué fuerza producía y qué componentes deberían ser mayoritarios y minoritarios. Y todo ello lo reflejó en su tratado de artillería Morla, que se publicó entre 1784 y 1786. Entre los restos del edificio, antes de ser demolido, conseguimos rescatar este mortero de granito, donde molían las composiciones y las mezclas que hacían de pólvora. En ese laboratorio fue clave la llegada en 1990 de Louis Proust. El famoso químico francés fue contratado por el Real Colegio de Artillería para impartir a los caballeros cadetes la química mineralógica, o sea, el aprendizaje de esa mineralogía aplicada para los saberes artilleros. Louis Proust, antes de llegar a Segovia, ya en 1790, dirige esta carta de su puño y letra al conde de Campoalange. Y lo primero que piden, como ven ahí, es una colección de minerales, porque dice que no puede enseñar química mineralógica sin una colección de minerales. Esta colección de minerales se encarga que se obtenga de los duplicados de este establecimiento, de los reales gabinetes, para ser utilizada en ese edificio que construyen para Louis Proust, que es el Real Laboratorio de Química de Segovia, contiguo al Real Alcázar de Segovia. Ese laboratorio de Louis Proust, que se ha llegado a reconstruir gracias a sus anales de química que fueron publicados a finales del siglo XVIII, tenía todo tipo de elementos minerales y
todo tipo de instrumental para hacer ensayos mineralógicos y ensayos químicos. Los minerales no llegaron a tiempo. De hecho, los minerales llegaron 3 meses después de que se inaugurara el laboratorio. Esta es la lista de minerales que se proporcionó desde este establecimiento, desde los reales gabinetes de historia natural al Real Laboratorio de Química de Segovia, para que Prus hiciera sus procederes, sus experimentos minerales. Hemos conseguido averiguar cuáles fueron algunos de esos minerales de Prus entre los que se conservan en la colección. Y son estos que tienen la etiqueta que llamamos rómbica de letra mayúscula. Y sabemos que son estos minerales porque estos minerales no llegaron en la remesa del Real Gabinete, sino que llegaron de los viajes que hizo Prus mientras que le preparaban el laboratorio en Segovia, por las minas de Linares, por las minas de Almadén, comisionado por la corona para mejorar la producción de mineral en esas minas. El siguiente paso fue que en el año 1817 el Real Colegio de Artillería renueva el antiguo laboratorio de Prus y quiere comprar otra colección de minerales. Y esa colección de minerales la compra a través de este escrito dirigido al Ministerio de la Guerra, en el que piden que compren una colección de minerales para enseñar química mineralógica a los caballeros cadetes y que, como no hay dinero en el ejército, se fundan cañones de bronce de Sevilla para comprar esa colección a don Casimiro Gómez Ortega, por entonces director del Real Jardín Botánico de Madrid y sobrino de don José Ortega, boticario de los Reales Ejércitos que había muerto recientemente. Esa colección venía avalada porque aparecía en este libro, que es La litología y la conchiología de D'Angerville, y en ella decían que la colección del señor Ortega, boticario de Madrid, prueba que es maestro y buen conocedor de la historia natural y no ha descuidado ninguna de sus partes y puede mostrar para cada una de ellas piezas muy curiosas. En realidad, José Ortega, el boticario de los Reales Ejércitos y fundador de la Academia Médica Matritense y de un farmacéutico muy renombrado, había heredado su colección de minerales del boticario del que heredó la botica al casarse con la mujer cuando falleció, don Luis Llorente, que tenía la botica con su mujer Mariana Artina en la calle Montera de Madrid. Cuando se casan Luis Llorente y María Artina, en el archivo de protocolos notariales de Madrid figura qué aporta cada uno de ellos al matrimonio. Y en la aportación de Luis Llorente como boticario está la colección de minerales. Estamos ya en 1722. Pero es que Luis Llorente heredó su botica de Ignacio de la Peña, en cuyo protocolo notarial de adquisición de la botica de 1711 ya aparecen los minerales que ahora tenemos en la Academia de Artillería de Segovia. Por lo tanto, la Academia de Artillería de Segovia y su colección de minerales se puede remontar históricamente y documentalmente hasta 1711, lo que le convierte en la colección más antigua que el propio Natural History Branch del British Museum, que el propio Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo de Historia Natural de París o el Smithsonian, por supuesto. Solo podrían ser más antiguos como colección de minerales el Gabinete Amerbach de Basilea, aunque ya no existe como tal, y por supuesto los museos vaticanos que se remontan a principios del siglo XVI. Además, la colección la hemos podido ir siguiendo en el tiempo porque los militares, como son muy ordenados y muy suyos para el tema de los traslados, cuando en el siglo XIX se produce el traslado a la Academia de Artillería, primero como consecuencia de la Guerra de la Independencia y luego con traslados que se producen a lo largo y ancho de España, cada vez que trasladaban la colección de minerales, lo hacían a través de un inventario. Y en ese inventario, como pueden ver ahí, vienen los cajones y cuántos minerales contenía ya en 1829, que ya tenía más de 2.000 piezas de minerales. Una pieza muy singular que nos sirve para seguir el trayecto de la colección es la Sierra del Pez Sierra, porque les llamaba tanto la atención que lo destacaban y la metían solo a ella en una de las cajas de los traslados
a la Isla de León, a Sevilla, a Mallorca, donde se iba enriqueciendo con piezas locales. Ahí tienen la Sierra del Tesoro. La colección secundaria a la que antes hacía referencia, en realidad procede del Museo del Ejército de España en Madrid. En realidad hubo un museo de la artillería previo al Museo del Ejército, y en ese museo de la artillería las piezas de interés artillero, me refiero a azufres, salitres, menas metálicas para la fabricación de piezas, estaban depositadas en esas bandejas verdes y con estas etiquetas tan características, como por ejemplo esta estalactita azufrosa de las minas de Yin, hallada a 36 varas de profundidad. Esa estalactita, como ven ahí, figura en el catálogo del siglo XIX del Museo de Artillería y que luego pasaría a formar parte del Museo del Ejército. Otra subcolección que también les he referido son las colecciones de la Comisión del Mapa Geológico de España. Está formada exactamente por 200 rocas y 200 minerales de España concebidos en el momento de su formación y fue parte de las colecciones que la Comisión del Mapa Geológico de España configuró para todos los establecimientos de enseñanza superior de España. Fue uno a la Universidad de Zaragoza, otro fue a la Universidad de Oviedo, otro fue a la Universidad Central de Madrid y también los establecimientos de enseñanza militar. Fue uno a cada academia de enseñanza militar. Pues bien, en la Academia de Artillería se conservan de los 200 minerales 200 y de las rocas 199. Aquí tienen algunos de esos minerales con etiquetas en castellano, inglés, francés, italiano y alemán. Aquí tienen las rocas están formateadas o formalizadas y ahí ven dónde estaba puesto en esas vitrinas blancas, dónde estaban la colección de las 200 rocas y los 200 minerales a principios del siglo XX, cuando se hizo esta fotografía del laboratorio de química de la Academia. Pero también hay piezas en la Academia de Artillería procedentes de este Real Gabinete de Historia Natural que han llegado ahí por motivos verdaderamente curiosos. Lo primero es que tenemos azufres de conil. ¿Y por qué tenemos nosotros azufres de conil como los que hay aquí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales? Porque cuando se produjo la expedición a Conil para recoger las piezas de azufre cristalizado y cuando volvían por Despeñaperros y se les cayeron las piezas y se les rompieron las piezas y tuvieron que volver, ¿dónde fueron a parar las piezas rotas caídas por Despeñaperros? Como la expedición era una expedición militar, los militares llevaron los azufres rotos a su academia de artillería y tenemos los azufres rotos de la primera expedición a Conil, que aquí están los azufres que se conservan con los cristales grandes. Si se fijan, están destrozados los cristales. También tenemos parte de los envíos de la expedición de los hermanos Heuland a finales del siglo XVIII. Creo recordar, Javier, corrígeme, 1795-1801. Esta expedición de los hermanos Heuland, que recorrió lo que actualmente es Bolivia, Chile y Perú, envió cajas y cajas de muestras aquí a los reales gabinetes, algunas de las cuales duplicadas pasaron a formar también parte de los establecimientos de enseñanza superior. Aquí ven una madera petrificada, pone madera petrificada de palo, Nandubay, o los envíos con las características etiquetas de la expedición Heuland, con los símbolos previos a Berzelius, ahí ven la media luna de la plata. Y también tenemos piezas clasificadas con los intentos que hicieron de clasificar por sistemas linneanos, en clases, géneros, órdenes y especies. Ahí ven minerales nativos, clase 2, género D, eso es el oro. O primera clase, segundo género. Esto es un intento que no triunfó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ahí ven una etiqueta previa a Berzelius y uno de intento de clasificación linneana. Aquí tienen los símbolos químicos previos a Berzelius, el símbolo del hierro. Y por supuesto que tenemos parte del tesoro del Delfín. Y como saben ustedes, está en los sótanos del Museo del Prado, en la cámara blindada, pero hay piezas que están en la colección de la Academia de Artillería.
¿Y por qué ha llegado jade tallado con motivos chinos? Candelabros de alabastro, copas de jaspe, a una academia de artillería, porque cuando se produce la invasión francesa y cogen el tesoro del Delfín aquí en Madrid, en el Palacio Real, se lo llevan a París y como parte de los tratados de acuerdos de la paz entre España y Francia después de la Guerra de la Independencia, es la devolución del tesoro del Delfín a España. El tesoro del Delfín se traslada por artilleros desde París hasta Madrid y cuando llega aquí parte de las piezas con los dos viajes están muy deterioradas o no tienen ningún valor decorativo. Esas piezas no van al Museo del Prado y acaban llevadas por los artilleros a su academia, en la Academia de Artillería. Aquí ven lapislátzulis de las mesas de piedras duras que tanto ha estudiado Javier, o camafeos. Y estos son parte de esas piezas de procedencia extraña. Estos son unos clavos de chapar buques que vienen de acerías de Suiza, porque los artilleros durante parte del siglo XVIII y del siglo XIX fueron enviados de Erasmus, permítanme este concepto, pero en realidad eran espías industriales. Iban a las acerías y cogían piezas para intentar copiar aquí las mezclas y los procesos de producción de las acerías británicas de Bradley o de las acerías suecas. Incluso tenemos oro de Rusia traído por Agustín de Betancourt, que no hay que olvidar que es el fundador de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pero era militar y fue el ingeniero del zar de Rusia y mandó a las academias militares españolas oro de Rusia. Incluso ya del siglo XX, uno de los profesores de química que hubo a principios del siglo XX en la Academia de Artillería fue un tal José Fernández Ladreda, que les sonará a ustedes, porque luego fue catedrático de química en la Universidad de Oviedo y ministro de Fomento con Franco. Pues aquí tienen ustedes un esmeril artificial analizado por el capitán químico José Fernández Ladreda. En el año 1992 se cumplía el bicentenario de la llegada de Louis Prus a la Academia de Artillería para dar clase de química. Con tal motivo decidieron hacer una exposición de homenaje a Louis Prus. Y en esos momentos yo era el presidente de la Asociación de Aficionados a la Mineralogía y me llamaron para ir a ver una colección de piedras que tenemos aquí, a ver si alguna vale para llevarla a la exposición de Prus y si no, pues a lo mejor nos pensamos venderlas. Cuando yo llegué a ese laboratorio químico que ven ustedes ahí, me encontré la colección en este estado. Si bien había algunas piezas que habían sido colocadas por el alférez Montes ese mismo año haciendo su servicio militar. Yo inmediatamente, en cuanto cogí alguna de las piezas y vi el etiquetado, lo primero que me acordé es de mi querido Javier García Guinea, que 5 o 6 años antes me había permitido acompañarle a meter a los sótanos algunas de las piezas de las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales por la reforma que se hizo de la exposición. Y enseguida interpreté que esas piezas tenían valor histórico. Por eso, la semana siguiente a yo ver esto, llevé a la academia a Javier García Guinea, a Isabel Rábano y a Salvador Ordóñez, que son para mí las 3 referencias de la historia de la geología y la mineralogía, para que convencieran a los militares que independientemente de la exposición de Louis Prus en el año 1992, la colección merecía ser preservada y estudiada. Y así fue como en el año 1993, quien les habla realizó su servicio militar como el cabo mineral y durante 9 meses estuve clasificando 4.200 ejemplares de minerales utilizando fichas de catalogación de mineralogía histórica que me había enseñado Javier García Guinea aquí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estas fichas, que ahora les pueden parecer muy básicas y que en esos momentos, después de rellenarlas, lo utilizábamos la base de datos DBase 4, ¿se acuerdan de DBase 4? Por supuesto en MS2, no existía el Windows, y eso hizo que pudiéramos catalogar todas las piezas que las ven ahí expuestas en lo que era el laboratorio químico.
Desde entonces hasta ahora, esta exposición ha mejorado, trasladándose al sitio que les he enseñado antes, y además hemos tenido oportunidad de publicar muchas de nuestras investigaciones histórico-científicas y exponer parte de la colección en el Museo del Ejército en Toledo, en exposiciones tan curiosas como Exótica y Militaria, de piezas curiosas que custodia el Ejército Español. Y en la actualidad, el laboratorio químico donde estaban esas piezas está siendo reformado por el Ministerio de Defensa con idea de acoger una exposición moderna de la historia de esta colección y que pueda ser visitado por centros escolares. En conclusión, existe una colección de minerales de más de 4.000 piezas en la Academia de Artillería de Segovia, por mucho que les sorprenda. Los escasos documentos que hemos conseguido recopilar nos permiten remontar su origen al menos a inicios del siglo XVIII, lo que le convertiría en una de las colecciones de minerales documentadas más antiguas del mundo. Y luego, las clasificaciones que están contenidas en el etiquetado y el orden de las mismas nos permiten reconstruir las clasificaciones mineralógicas y petrológicas desde el siglo XVIII hasta los años 50 o 60, que fue la última etiqueta que se colocó. Si quieren ustedes saber más sobre ello, pues ya les digo que hemos publicado en revistas como Joule, el Boletín Geológico y Minero, el Memorial de Artillería, por supuesto, pero, como les decía al principio de la charla, el año pasado el Ministerio de Defensa me pidió que recopilase todos aquellos artículos y capítulos de libro que había escrito y lo pusiera de forma divulgativa en este libro que lleva el mismo título que la charla que les estoy contando. Y ya para finalizar, comentarles que a principios del siglo, de la década de 1980, la Sociedad Española de Mineralogía tenía un secretario llamado Javier García Guinea que inventó una cosa que eran las excursiones para ir al campo. En esa época, 6 jóvenes mineralogistas que estábamos viciados con el coleccionismo de minerales, aunque teníamos 14 años, nos hicimos socios de la Sociedad Española de Mineralogía solo para asistir a las excursiones de campo con Javier, porque toda la mineralogía que aprendimos en esos años previos a la carrera fue la mayor parte de la mineralogía que he aprendido en mi vida y que he utilizado hasta hoy en día. Ahí tienen imágenes de algunas de esas excursiones de los años 80 y en de la Encina, cometiendo imprudencias que hoy en día serían impensables, como meter a jóvenes con 14 años en ese pozo que ahora, por cierto, están habilitando para la visita turística, ¿no? Y por eso, desde esa época, esos 6 jóvenes, algunos de los cuales hoy ocupan cátedras o son famosos directivos de empresas mineras españolas, le tenemos adoración a Javier y no hemos faltado a ninguno de sus homenajes o incluso los hemos organizado nosotros. Ahí tienen el homenaje en el que nombramos a Javier socio de honor de la Asociación de Aficionados a la Mineralogía con motivo del 25 aniversario de la ASAM. Y aquí tienen el reciente homenaje que le hicimos en Segovia, la Asociación Geología de Segovia, cuando se jubiló en diciembre de 2023. Por lo tanto, hoy no podía faltar aquí y hacer este pequeño homenaje a Javier y a su contribución al estudio de las colecciones históricas y su conservación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ya?